Manuel Fuenzalida. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido aquí a La Voz de la Gente. Hola, Carol. Muy buenos días. Un gusto saludarte. Mil disculpas por no haber podido ir presencialmente. Uno propone, pero Dios dispone. Sí, pero no, bueno, acá estamos. No se preocupe, porque además viene saliendo una importante reunión, porque Sí. para la gente que nos está escuchando les queríamos contar que el diputado Juan Manuel Fuenzalida fue promotor de una ley que a mí me parece muy relevante, que está pronta a hacerse ley. Queremos que el diputado también nos cuente cuál es lo que sigue el proceso, porque hemos hablado mucho estos días del presupuesto de la nación, del crecimiento de la inversión, y uno de los limitantes más grandes que se han tenido para el crecimiento y para la inversión en nuestro país tiene que ver con con modificaciones que se le han planteado ahora a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que fue una moción del diputado Fuenzalida. ¿Por qué? Porque esto está generando mucho problema para poder crecer, básicamente invertir en proyectos de desarrollo urbano. Y eso es lo que queremos preguntarle al diputado, que nos cuente cómo se gestó esto, en qué está y qué estaba también conversando en su reunión en la Cámara Chilena de la Construcción. Todo lo que se pueda contar. No, todo es público, así que no hay problema. Perfecto. Carol. ¿Ya? De hecho, yo les pedí la reunión un poco para contarles el sentido de esta nueva norma, de manera de también incorporar a los actores que son relevantes en lo que va a ser la aplicación. Este es un proyecto de ley que presenté el año 2022, en noviembre, a propósito de una problemática que se está dando en la región de Coquimbo, y donde muchas empresas constructoras medianas me planteaban el problema de que por estos famosos IMIP, los IMIP son los informes de mitigación del impacto vial, ¿ya? Se estaba produciendo una tardanza en lo que era el poder solicitar los permisos de construcción. Y eso generaba que, al no poder obtener el permiso dentro de un plazo que era anterior al 31 de diciembre de ese año, se perdían ciertos beneficios tributarios, ¿ya? Y por lo tanto se podían caer todos estos proyectos. Especialmente eran proyectos de integración social, proyectos DC-19. Eso significó, ¿ya?, que yo invitara al presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción de la región de Coquimbo, a la Comisión de Vivienda, Daniel Mas, quien le pedimos que nos empapara de este problema que están sufriendo las inmobiliarias, que es un tema a nivel nacional también, respecto de todas estas pequeñas y medianas constructoras que están dedicadas al rubro, los DC-19. Perdón, diputado, claramente un problema para las inmobiliarias, que están quebrando, que no están pudiendo desarrollar proyectos, un problema grave, que además un sector de la economía que genera mucho trabajo, que genera empleo, que compra insumos, o sea, que genera movimiento, pero además un problema para la gente que no tiene cómo acceder a su vivienda. La cantidad de gente, no solamente en Coquimbo, sino que a nivel país, que está esperando por su vivienda propia, el déficit que tenemos y la imposibilidad de que los proyectos se desarrollen, era un problema para todos, finalmente para todo el país, ¿cierto? Gigantesco, ¿eh? Entonces, bueno, invitamos a Daniel Mas, quien expuso y que me planteó también la posibilidad de no solamente exponer respecto de esta situación particular, de estos informes que se tramitan en las Seremías de Transporte y que son previos a la obtención de los permisos, sino que expuso también, como digo yo, toda la grasa que tenía el proceso desde que tú partes con el anteproyecto y terminas con la recepción final, ¿ya? Entonces nos expuso los diferentes complejidades que tenía este proceso, de duplicidad de tramitaciones, plazos que no se cumplían, ¿ya? Entonces eso generó que desde la Comisión de Vivienda pudiésemos empujar una norma, ¿ya?, destinada a resolver este problema, porque esta norma, ¿ya?, o este proyecto de ley tenía 4 fines. El primero, atacar un tema que es muy recurrente, que es cumplirles en tiempo y forma a los comités de vivienda, ¿ya? O sea, familias vulnerables que postulan al sueño de la casa propia. La regla general, Carol, estos son los famosos DC-49, es que la gente con terreno, con subsidio en mano, muchas veces no podía desarrollar su proyecto, porque toda esta burocracia, toda esta grasa de plazos, de discrecionalidades, ya impedía que el proyecto se pudiese ejecutar como se había presentado
en un primer momento. Y eso generaba que el proyecto terminara desfinanciado. Y ahí los comités de vivienda empezaban ese peregrinaje mendigando recursos extras o en los gobiernos regionales, o en el Servio, o en el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, primer foco, entregarle en tiempo y plazo a los comités de vivienda sus casas para cumplir el sueño de la casa propia, ¿ya? En segundo término, ¿qué pasa con la clase media? ¿Ya? Porque hoy día tenemos una clase media que es demasiado rica para el Estado, pero muy pobre para los bancos. Totalmente. Y por lo tanto, tú cuando reduces plazos, mejoras la gestión de todos estos organismos burocráticos, ¿ya? En definitiva lo que estás haciendo es reducir el proceso. Y bajar el precio de la vivienda, finalmente. Y para allá vamos, porque si tú bajas el proceso, vas a bajar costos. Uh-huh. Y eso va a significar que esa reducción de costos que hoy día tú tienes debería traducirse en una rebaja de los precios. Perfecto. Nosotros calculábamos que reduciendo el proceso solo en 6 meses, ¿ya? Esto ya tiene un impacto en los costos de un 5%, ¿ya? Sin embargo, como quedó el proyecto, hoy día creemos que está entre los 15 y los 18 meses, por lo tanto, estamos reduciendo en 1/3 el proceso. Y eso va a tener un impacto en los precios y, por lo tanto, ese 1.200.000 familias que hoy día no puede optar a un crédito hipotecario y que es arrendatario, le estás agrandando su mochila para ser sujeto de crédito, para calificar un crédito hipotecario, ¿ya? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, se va a generar una reactivación de lo que es el tema de la construcción. Después, como tú lo dijiste al principio, la construcción genera empleo. Hoy día tenemos que recuperar más de 65.000 empleos que se perdieron después del 18 de octubre y después de la pandemia, o durante la pandemia. Y la gracia del empleo en la construcción es que no necesitas ser o tener un título profesional o técnico. Hay muchos trabajos que forman parte de oficios, el que es pintor, el que es enfierrador. Por lo tanto, abre una posibilidad para que mucha gente que no habiendo terminado su cuarto medio hoy día tiene su oficio y con buenos sueldos. Y por último, el círculo virtuoso, porque todos sabemos que la construcción requiere de servicio, requiere de material y por lo tanto reactivas también una parte comercial no menor y obras complementarias no menor que también generan más empleo. Y desde esa perspectiva presentamos este proyecto de ley, ¿ya? Lo presenté yo, de mi autoría, pero sí tengo que reconocer que en la Comisión de Vivienda el entonces presidente Jorge Zafirio lo puso en tabla, después el presidente Tomás Hirsch continuó la tramitación y obviamente se incorporó el gobierno que apoyó también este proyecto que hoy día creo que es el primer proyecto en el área de la permisología que ha sido aprobado y que debería generar un antes y un después en lo que va a ser el futuro de el poder cumplir el sueño de la casa propia y desarrollar también una actividad económica muy importante en muchos sectores de nuestra sociedad. Absolutamente, diputado, felicitaciones. La verdad es que esto es tan importante porque pasa que uno que está en la calle, yo particularmente en la comuna de San Miguel, pero usted también como diputado en su región, esto es una problemática permanente de las personas. O sea, el que los comités que no han podido tener acceso a su casa propia porque no se han podido desarrollar los proyectos. La clase media, que lo que usted decía, que no tiene acceso por el precio de hoy día de la vivienda, porque no le dan un subsidio que no le alcanza para comprar o porque no es sujeto de crédito. Y empleo, para qué decir, servicio, reactivación de la economía, pero la verdad es que de las cosas más importantes que he escuchado en el último tiempo, porque además cuando uno habla con los arquitectos que desarrollan proyectos, las mismas constructoras y todo, la cantidad que ha quebrado en el último tiempo, la cantidad de arquitectos que no están dedicados a hacer proyectos, sino que más bien a remodelaciones, porque no hay posibilidad de hacer proyectos más grandes. Bueno, la verdad es que soluciona, pero muchos problemas. ¿Cómo sigue el proceso, diputado? Esto ya yo leí en el Mercurio que se había despachado por el Congreso, o le falta al Senado todavía. No, ya se despachó. Ya, perfecto. Hoy día está en el proceso de promulgación. Ya el Ejecutivo ayer señaló que no iba a hacer uso del veto. Falta que transcurra el plazo de 10 días hábiles respecto de
el poder presentar el proyecto en el Tribunal Constitucional, porque hay un par de normas orgánicas constitucionales que han corrido ese plazo, que yo creo que no van a ir al Tribunal Constitucional. Viene el proceso de promulgación y luego la publicación de la ley. O sea, estamos hablando que de aquí a, no sé, 2 semanas, 3 semanas ya deberíamos tener bien avanzado lo que es la publicación de esta ley para poder hacerla efectiva. Pero realmente una gran noticia, así que queremos darle las gracias al diputado Juan Manuel Fuenzalía por haber estado hoy día con nosotros aquí en La Voz de la Gente, pero sobre todo por haber impulsado este tremendo proyecto, que la verdad cosas concretas que benefician a muchísimas personas que tienen el sueño de acceder a su casa propia, pero también a todos los relacionados con el rubro de la construcción, también a la clase media. La verdad es que tremenda cantidad de gente que sabe beneficiar.